principales autores son Ricardo Rojas, que es el primero en 1907 con El País de la Selva, que hace la primera recopilación de leyendas populares. Luego Di Lullo estudió el folclore y la religiosidad popular, centrándose más en la católica. Pero es Canal Fejo el que le dio más importancia, utilizando el psicoanálisis para la relectura de leyendas como el Cacuy. Y por ejemplo, ahí destaca el caso de que es un caso de incesto hermano-hermana. Bueno, influencia en la sociedad santiagueña, muy grande. Yo la considero la sociedad santiagueña fruto de un mosaico de culturas que la poblaron y que mantuvo hasta fecha muy reciente, 1970, la mayor parte de su población rural. Hoy eso está cambiando mucho, la urbanización ha aumentado y con ella toda una cultura que es diferente de la rural que, como digo, se ha mantenido aún, podemos decir, en la sombra del relato oral, porque no hay escritos sobre eso, pero hay prácticas y ritos. Y el santiagueño y la santiagueña son muy creyentes, eso no cabe duda, y lo manifiesta la vigencia de sus cultos, que en muchos casos son de santos, pero están, según mi apreciación, como acristianados porque son de origen mucho más remoto. Por ejemplo, Mailín era un lugar de celebración y concurrencia muy antiguo, a quien se veneraba a una mujer. Era una especie de Mayumaman, pero del río Salado. Cachimaman sería, o bruja de los bañados también. Con el tiempo la aparición de un santo, una imagen de un santo, lo convierte en una celebración propiamente cristiana, pero el fondo y por lo que lleva concurrencia y creencias es antiguo. De ahí que tengamos muchas presencias de cultos que no es Santiago el único lugar. Pero por ejemplo, hablando de los femicidios, ya que vamos a hablar del caso, también hay casos de Umbanda. Pero ¿cuántos hay cuya religión no sabemos porque no hay estadística que los releve? Pero entre ellos hay católicos y de otras religiones y no creyentes y ateos también, o sea, es un mosaico. Sí. Al hablar de San La Muerte, hablamos también de una celebración de mucha importancia en Santiago del Estero y en toda América. Pero lo celebra también con una fecha cristiana, que es el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, probablemente puesta porque había un ritual antiguo ahí. Y el homenaje a los muertos y recuerdo de los muertos es permanente. En El País de la Selva aparecen unas imágenes de el hombre y la mujer arrodillados frente a una cruz, que estaba generalmente el cementerio en las zonas rurales, en la propia casa. O sea, el culto de San La Muerte es una aparición también de una especie de canonización popular, si lo queremos, ¿no es cierto? Porque es un santo que no está en el santoral. Pero así como hay Virgen de los Remedios, ¿no? Hay muchas adjudicaciones de vírgenes o figuras religiosas que tienen esa función de atención o curación. ¿Es nativo? ¿Tiene vigencia lo importado? Por supuesto, y Argentina es un país multicultural y por lo tanto es un caso que tiene que ser tratado. Para mí lo importante no es en este caso la pertenencia a un culto determinado de su autor. Quiero decir que se resalta porque es algo llamativo y novedoso y raro y extraño. Y se relaciona mucho implícitamente con juicios de clase y de la población, juicios sobre la población rural, su ignorancia y su barbarie. SIC. Esto lo han dicho gobernantes, lo han dicho funcionarios de la Iglesia. Yo como estudioso del folclore no puedo admitirlo eso. El pueblo ha tenido la educación que ha podido. A partir de lo sucedido allí en Monte Quemado,
¿tiene alguna posición, alguna mirada? No generalizaría ni me detendría tanto en el caso del culto a las creencias del autor del femicidio, al que técnicamente debemos considerarlo un femicida. Como hay tantos, no son centenares sino miles los casos recientes, que todos expresan el rechazo a los avances de los derechos de la mujer, al cual la violencia y el asesinato es su forma más cruda y violenta, pero hay formas blandas también. Yo diría, detengámonos, si queremos analizar el caso, las filiaciones religiosas, étnicas o de ocupación de los femicidas, para ver cómo está repartido la opinión y el mosaico. ¿No le parece relevante la devoción que tenga por un santo particular, un santo popular? No, no me parece relevante. Quiero decir, como para darle una trascendencia especial. Por supuesto que es importante, pero la cuestión es si es el núcleo de la cuestión. No lo es. A eso voy. Eso es anecdótico y pertenece a alguien, ha recuperado ese dato, pero como te digo, hay muchos otros ejemplos que no han sido indagados y muestran otras filiaciones, podemos decir así, de pensamiento de los